tardes. Después de haber empezado con esta genial intro, con estos geniales temas, vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Así que nuevamente les quiero dar muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Trastornos de ansiedad en tiempos de cambio. El docente que va a impartir esta sesión, esta charla es Rodrigo Mardones. Él es psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, postulante al doctorado en psicología de la Universidad de Flores, Argentina. Tiene un magíster en docencia en educación superior, posttitulado en psicoterapia estratégica breve, además de ser académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas de Concepción, y coautor del libro Historias de Cambio en enfoque sistémico en acción. Bueno, les comento que a continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para optar al curso de técnicas de psicoterapia breve para el trastorno de pánico, que va a impartir Rodrigo y tiene sus sesiones en vivo los días 24 y 26 de mayo, o sea, ya sería la próxima semana. Los requisitos para poder optar a esta beca son dos, ¿ya? El primero es que tiene que ser psicólogo, trabajador social o del área, titulados o de último año de su carrera, interesados en la temática. Y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, ¿ya? Así que están todos y todas invitadas e invitados a participar hasta el final y así tengan oportunidad de poder ganar el cupo que se va a sortear, ¿ya? Les quiero contar también que este webinar está siendo grabado, por lo que el día de mañana se va a subir a nuestra página web, la cual se la dejo ahí, versión Chile, versión México, para que ustedes la vean en cuál les convenga. También les comento que pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify como Adipados, ya hay unos muy buenos podcasts que pueden escuchar ahí de forma gratuita. Y obviamente que sin quitarle más tiempo, vamos a dejar ya a Rodrigo para que empiece con la charla después de estos temazos que se puso. Así que aprovechen harto esta instancia, sáquense las dudas y mucho éxito a todos y a todas. Bien, muchas gracias. Daniel, siempre que me toca con él, me lanza muchas flores, ¿no? Así como destaca mucho eso y se lo agradezco, pero el currículum se resume en un obrero de la psicología a su servicio, ¿ya? Esperamos que se viva así, ¿cierto? Si bien me encuentro, claro, cursando un doctorado y un magíster al mismo tiempo, desde el privilegio de poder estudiar, y lo vivo como una misión en términos de poder también ir traspasando un poquito, ¿cierto?, a quienes no, ¿cierto?, tienen ese privilegio hoy día, para que también se enriquezcan en una, ¿cómo decirlo?, no, en una experiencia del conocimiento como algo que es de la humanidad, ¿no? Entonces, no para atesorar, sino que para entregar, o entregándolo preso, ¿ya? Sí, me han pedido que hablara un poquito sobre ansiedad a la luz de, ¿cierto?, un curso que he venido impartiendo hace un tiempo ya, que es un curso, ¿cierto?, sobre trastorno de pánico, para los que están acercándose al mundo de la psicología, ¿cierto? El trastorno de pánico es descrito como uno de los problemas probablemente más agudos, ¿cierto?, si no el más agudo en el área de los problemas de ansiedad, ¿ya? Y para eso hay un tratamiento que es muy efectivo, que elaboró un psicólogo, un destacado psicólogo italiano, Giorgio Nardone, en el que logró elaborar una buena propuesta para el trabajo clínico con personas que sufren trastorno de pánico y que podríamos decir como propuesta, ¿no?, como protocolo de atención de trabajo, deriva en la extinción, ¿cierto?, del trastorno. Es decir, son personas que después de eso, de un tratamiento relativamente breve, 6, 8 sesiones, nunca más vuelven a experimentar crisis de pánico. Y a pesar de que es un tratamiento que se elabora por allá por los años 80 y se publica por primera vez en un texto que se llama Más allá del miedo, ¿cierto? En Chile ha tenido poco, podríamos decir, está llegando hace muy poco, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajarlo con otro colega que se llama Felipe García, con quien fundamos un centro de investigación en el área de la psicología que se llama CESIS. Lo probamos en contexto de investigación científica, ¿cierto?, con un grupo más o menos de 15 a 20 pacientes con trastorno de pánico por allá por el 2010, y mostró la efectividad que promete el creador. Entonces eso yo creo que es digno de mostrarlo, ¿cierto?, de enseñarlo,
más tarde, debido a esa investigación y por cómo se dan las cosas, ¿cierto? En el trabajo con personas que están pasando por esta problemática, es que empezó a circular, ¿cierto?, entre los mismos pacientes que atendimos y los médicos, ¿cierto?, que están de alguna forma intentando, ¿cierto?, colaborar desde la psicofarmacología. Se empiezan a enterar de que, claro, hay una propuesta de tratamiento y me empezó a llegar una derivación constante y permanente de personas con esta problemática, ¿ya? Lo que hizo que en algún momento me viera, podríamos decir, en la misión de atender prácticamente personas con trastorno de pánico todos los días, todos los días, que venían, yo vivo perdón, en Lota, atendía en Concepción, venían de Santiago y otras ciudades, ¿cierto? Bien, y llegó el punto donde dije, esto hay que enseñarlo y es un protocolo, ¿cierto?, susceptible de ser enseñado, de ser aprendido y de ser practicado. Evidentemente, mi primer foco como pedagógico en la enseñanza de eso era en la universidad, las distintas universidades en las que trabajaba, eh, con estudiantes de pregrado que ya estaban, ¿cierto?, que habían elegido una especialidad y por lo tanto ya estaban practicando la atención de pacientes, para mostrar que es un tratamiento que, si bien es exigente en términos de cómo pensamos y concebimos la mente humana, ¿cierto?, y por lo tanto la terapia psicológica no requiere más, podríamos decir, complejidad o especialización que aprender el mismo tratamiento, ¿ya? Entonces ese lo vamos a dictar en un curso, ¿cierto?, en ADIPA, y me piden, bueno, hablemos un poquito de ansiedad, ¿cierto?, en términos más generales, para poder, ¿cierto?, instruir las personas que a lo mejor no están más cerca de la profesión, ¿cierto?, y quisieran conocer un poquito más, porque entiendo también que aquí hay colegas psicólogos y psicólogas y probablemente médicos, psiquiatras, ¿cierto?, y profesionales afines al área del trabajo con personas. Entonces, hoy día la idea es conversar un poquito más con una, podríamos decir, perspectiva más abierta, ¿cierto?, sobre estas temáticas, y eso, ¿ya? Habitualmente cuando comienzo una presentación, la que sea, probablemente por mi primera formación profesional, que es filosofía, entonces entiendo que todo acto, ¿no?, de conversación, de instrucción, también es un acto político, ¿cierto? De política con P mayúscula, no la política partidista. Político, ¿cierto? Sociohistórico. Y a mí me parece que es importante también situarlo, ¿ya? Entonces quiero decir de que lo que vamos a conversar hoy día es, ¿cierto?, la elaboración, una síntesis, ¿cierto?, personal de distintos elementos, ¿cierto?, que no busca profundizar, ¿cierto?, demasiado en una hora y media, pero sí que es la elaboración que hace un sujeto histórico determinado, que soy yo, Rodrigo Mardones, ¿cierto?, hombre, heterosexual, hay que decirlo, ¿cierto?, porque pudiera ser que en mi manera de abordar las cosas y en las perspectivas de lo que yo pudiera hablar, ¿cierto?, presentes sesgos que son propios, ¿cierto?, de mi habitar el mundo, ¿no? Entonces, yo en ese contexto, ¿cierto?, a mis colegas presentes, mujeres, ¿cierto?, o que escriben alguna de las diversidades sexuales, les digo, si en algún momento ofendo, ¿cierto?, o ustedes sienten de que algunas de mis apreciaciones son un poco más sesgadas, ¿cierto?, háganmelo ver, ¿cierto?, por el micrófono, por escrito, en la modalidad que ustedes quieren. Yo sí pido, háganmelo ver, ¿cierto?, porque me ayudan a crecer y también le dan justicia, ¿cierto?, al acto, ¿no?, a la conversación. El segundo momento, ¿cierto? La segunda situación es que en algún momento yo mezclo elementos, o sea, tampoco países, ¿cierto?, en la grave, pero sí mezclo elementos que son propios de mi estudio en filosofía, ¿cierto? También estoy cursando un magíster en filosofía, además de el doctorado en terapia, ¿cierto? Y por ende, ¿cierto?, si algo por ahí queda como distante o dije algo que a lo mejor no es muy familiar, te abre el micrófono y me dice. Y nunca es una interrupción, porque el conocimiento es construcción, entonces no parta diciendo perdón por interrumpir, porque en eso consiste esto, ¿no?, en un diálogo. Como tercer elemento, ¿cierto?, gran parte de lo que planteo acá también tiene que ver con mi experiencia en la psicología, que es la atención clínica. Hoy día yo estoy dedicado más a la atención de colegas, psicólogos y psicólogas, que de público en general o personas en general, pero es mi experiencia también como profesional que ejerce, ¿cierto?, el trabajo en salud mental, ¿ya? Entonces, sabiendo que están esos elementos y que por lo tanto, ¿cierto?, mi situación me permite mirar ciertas cosas, pero ser ciego a otras, ¿cierto? Entonces, yo les pido en eso no tengan ningún problema, porque si alguien disiente de lo que digo, ¿cierto?, o quiere complementar, con toda tranquilidad, ¿cierto?, le pido que lo hagan, ¿no? No me dejen en la ignorancia o en la tontera, ¿ya? Eso.
Entonces hoy día la idea es hablar un poquito sobre contextos de cambio, ¿no? O ansiedad y, podríamos decir, tiempos difíciles. Creo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Podríamos decir, descripción, ¿no? Desde dónde pensamos, ¿cierto? Lo que vamos a hablar, ¿no? Y desde dónde hablamos de ansiedad, de salud mental, ¿cierto? De acciones de salud mental y que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Y que yo propongo, ¿cierto? Como punto de partida, este concepto posmodernidad, que no es un concepto, ¿cierto? Libre de ¿cómo se llama? De discusión, ¿cierto? De debate, porque claro, para nosotros, ¿cierto? Sujetos occidentales, la historia se ha enseñado, ¿cierto? De una manera lineal, ¿ya? Y decimos, partimos en la antigüedad, edad media, modernidad, ¿cierto? Pero llegamos a un punto en donde nos dimos cuenta que lo que considerábamos moderno, ¿cierto? Modernidad ha sido superado, ¿cierto? O al menos ha cambiado, ¿no? Y ahí de pronto filósofos, ¿cierto? Antropólogos, nos llegan como a una conclusión al respecto de si esto es un tiempo, lo que hoy vivimos, ¿cierto? Que pudiéramos llamar posmodernidad, algunos llaman una modernidad incompleta, en fin, pero sí hay elementos que caracterizan este tiempo que para nosotros, ¿cierto? Cada vez ha ido resonando más como concepto histórico, ¿cierto? O que describe este periodo de la historia, pero que en el occidente del norte ya lleva larga data, ya probablemente porque ahí comenzaron, o al menos se administran, o al menos son los que hablan de los procesos de cambio. Ustedes saben, en este contexto, ¿cierto? Usamos el dicho boxeril, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, o la historia, ¿cierto? Se cuenta a favor de quien la está contando, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Occidente, del norte, es decir, Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Y Europa Central, son los que de alguna manera se han establecido como ejes constructores de cultura y quienes dicen, ¿cierto? De alguna forma, un discurso, ¿cierto? En distintas disciplinas, que terminamos nosotros, ¿cierto? Observándolas como científicas y reales. ¿Ya? Reales, no irreales, sino que reales, ¿ya? Entonces, quiero decir que también en Latinoamérica hay un movimiento importante de descolonización del conocimiento que yo creo que en algún momento los latinoamericanos vamos a tener que mirar más en serio, ¿cierto? Y quiero decir también, por ejemplo, de que lo que hoy día de pronto decimos sobre salud mental proviene, ¿cierto?, de la construcción de hombres, en su mayoría, ¿cierto?, que han inventado, ¿cierto?, esta propuesta para, no sé, hacernos cargo de los problemas que las personas presentan, ¿cierto? En esta construcción cultural actual, moderna, posmoderna, ¿cierto? En donde en esa construcción en general, ¿cierto? Se ha tenido más o menos como la observación de lo que llamamos patología a un segmento determinado de la población, es decir, las mujeres han sido nuestro conejillo de indias, ¿no? Para poder hablar, ¿cierto? Acerca de cómo ocurren algunos procesos. Muchas veces patologizando la respuesta al maltrato estructural o individual, ¿cierto? De algún sujeto en esa situación de las mujeres, ¿ya? Y a partir de ahí hemos ido construyendo también, ¿cierto? Lo que hoy día tenemos como patología, otros segmentos, ¿cierto? Los locos, en fin. Entonces, cuando uno mira, ¿cierto? Nuestra disciplina, ¿cierto? Que versa sobre la salud mental, es difícil, ¿no? ¿Cierto? También reparar en aquellas situaciones, ¿cierto? Que provienen desde el sesgo, ¿cierto? Desde el sesgo cultural, que han ido construyéndole y que se han ido estableciendo, ¿cierto? Para muchos como en referentes de salud, ¿ya? Y que de pronto, ¿cierto?, se genera entre los distintos participantes, ¿no? De los estudios de psicología, psiquiatría en general, como una especie de abanderamiento por un enfoque u otro, ¿ya? Entonces, hay gente que empieza como de pronto así, yo soy de una escuela, ¿cierto?, psicodinámica, yo soy de una escuela, ¿cierto?, cognitiva, yo soy de una escuela humanista, y cada uno como sintiéndose como dueños de la verdad, ¿no? O como al menos queriendo monopolizar un discurso acerca de la experiencia de la mente. Pues bien, ese proceso hoy día podríamos decir está obsoleto, esa situación, ¿ya? Y la obsolescencia proviene, ¿cierto?, de un cambio radical en el paradigma en que Occidente ha comprendido al ser humano, ¿ya? Es decir, hay un cambio, ¿cierto?, en el discurso central antropológico, ¿cierto?, al respecto de cómo nos referimos a los seres humanos, ¿ya? Ha habido un cambio al respecto de las creencias fundamentales, ¿cierto?, axiales de Occidente, como ha sido, por ejemplo, el cristianismo o, ¿cierto?, el predicamento judeo-cristiano, pero también, ¿cierto?, alguna manera en estructurar la política. Ha cambiado nuestra manera de comprender la ciencia y lo que producimos de allá, y especialmente el científico. Entonces, creo que esto hay que plantearlo. ¿Por qué?
porque al mismo tiempo ha ido instalando culturalmente un proceso de cambio paulatino que hasta el día de hoy, ¿cierto?, está causando, podríamos decir, ciertos cambios en la manera en que, cierto, nos ubicamos en el mundo, en la existencia real, en el día a día. Es decir, hoy, por ejemplo, nuestra gran problemática como chileno, a los colegas extranjeros les pido disculpas, ¿no? Pero en que enfrentamos la paradoja de haber, cierto, votado para elegir una comisión, ¿cierto? Una convención de personas que van a construir, ¿cierto?, la constitución, y que son elegidos por una abrumadora mayoría a nivel nacional, ¿cierto? En poco tiempo, ahora esos sujetos son, ¿cierto?, vistos como corruptos, cuestionados, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Es que proviene desde el comportamiento de esos sujetos? No lo sabemos, ¿cierto? Lo que sabemos es que hay un cambio de la manera en que de pronto a nivel, ¿cierto?, en masa comprendemos las cosas que demandamos y esperamos, por ejemplo, de ciertas situaciones en lo público, ¿ya? Si miramos, ¿cierto?, qué ocurre con, por ejemplo, la familia, ¿no?, como gran institución, ¿cierto?, que fue descrita por mucho tiempo en las constituciones de los distintos países de Latinoamérica, y me imagino en México también, al menos señalada como el núcleo fundamental sobre el cual se estructura la sociedad de ese país determinado. Ya hoy día la pregunta es, ¿qué entendemos por familia? ¿Ah? Hasta los años 80 probablemente, 90, ya empieza el cuestionamiento, pero nuestra mirada de familia era biparental, heterosexual, ¿cierto? Y de pronto alguien tuvo que decir, bueno, ¿y qué pasa con las mamás solteras? Ah, fíjate, mamá y soltera como un necesario adjetivo, ¿cierto? Que tenía que distinguirla de la mamá casada o de la mamá viuda. ¿Ah? ¿Qué pasa con, cierto, las personas, cierto, que homosexuales y que quisieran tener hijos? ¿Qué pasa, cierto, ni siquiera entrando en las polémicas esas, ¿no? Pero ¿qué pasa con hoy día las parejas que en vez de hijos quieren tener mascotas? Entonces, fíjate cómo incluso, ¿cierto?, estos procesos de cambio que pueden ser observados en elementos generales, ¿cierto?, o teóricos, han tocado el día a día de cada uno de nosotros. O sea, ninguno, ¿cierto?, hoy puede decir, yo estoy exento de esto, ¿ya? Y de pronto, ¿cierto?, uno podría decir, bueno, pero ¿qué ocurre, no sé, pues en la ruralidad, ¿no? En esos lugares donde la gente está lejos de las grandes urbes. En Chile, por ejemplo, nuestra ruralidad, ¿cierto? Claro, parece ser monopolizada hoy día por el discurso, ¿cierto?, con el conflicto mapuche, pero también, ¿cierto?, no es cualquier ruralidad, sino que es una ruralidad, ¿cierto?, informada, con dispositivos, ¿cierto?, muchas veces conectados a Internet, que están mirando, en donde ha venido un quiebre, ¿cierto?, podríamos decir, en la transmisión de lo que era, ¿cierto?, nuestra antigua manera, ¿cierto?, antigua hasta aquí, hace poquito, de comprender lo social, ¿cierto?, lo local, pero además, ¿cierto?, lo familiar y lo individual. Y eso es un proceso que hemos venido, ¿cierto?, observando desde ahora, ¿ya? A eso, podríamos decir, se inicia con algo que llamamos posmodernidad, que más allá de que no estén de acuerdo los historiadores, filósofos y grupos intelectuales, ¿cierto?, sí se representan cuatro elementos que los voy a explicar al paso para no aburrir, ¿cierto?, a quienes sí lo conocieron, ¿cierto?, han tenido oportunidad de estudiar un poco más de cerca esto, pero, ¿cierto?, la posmodernidad, es decir, este periodo de historia, ¿cierto?, de tiempo, de cultura que estamos viviendo y hemos dicho comienza después de las dos guerras, en donde, recuerden ustedes, la modernidad, ¿cierto?, es ese momento en donde dijimos, ¿cierto?, nos vamos a separar o al menos ya no nos vamos a explicar todos los fenómenos que ocurren con causalidad en Dios, sino que tenemos que tener, ¿cierto?, respuestas naturales para fenómenos naturales, es decir, respuestas intramundanas para problemas intramundanos, ¿ya? Ya no vamos a creer, por ejemplo, que el poder que organiza un grupo importante de personas, ¿cierto?, es heredado por Dios, sino que es re público, ¿ya? Es decir, deviene de la construcción de una sociedad, ¿ah?, o de un grupo de personas, ¿cierto? Ese proceso, ¿cierto?, en el que saltamos al método científico, ese proceso, ¿cierto?, el que de pronto educar, ¿cierto?, todo lo que ha sido la bandera de la ilustración, ¿ya? Eh, se ha caído con las dos guerras mundiales, especialmente con las gran sospechas acerca de dónde obtuvimos el poder de destrucción que pudimos observar en dos guerras mundiales. Por supuesto, son guerras mundiales, en esa guerra estaba implicado Europa Central, ¿cierto? Nosotros
chistosamente en Chile de pronto le declaramos la guerra a los nazis, ¿cierto? No ni se enteraron después, ya, ok, pero ahí provino un cambio cultural, ¿cierto? Podríamos decir en el cerebro de la construcción cultural de cierto Occidente. Y ese cambio se puede visualizar al menos en 4 elementos, ¿cierto? En su momento, ¿ya? Ese proceso de cambio, que parte, ¿cierto? Con la experiencia de posguerra, se termina de cristalizar, se termina de elaborar, podríamos decir, ¿cierto? Por allá por los años 80, ¿ya? Y evidentemente estamos todavía bajo el influjo de este proceso, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que lo distinguen? El antidualismo, es decir, dejamos de definir, ¿cierto?, la humanidad en polos, hemisferio sur, hemisferio norte, ya de izquierda o de derecha, comunista o capitalista, pero fíjate, además provino, ¿cierto?, se cae este dualismo hombre-mujer heterosexual, sino que, ¿cierto?, la posmodernidad, ¿qué es lo que le caracteriza en ese punto? A la diversidad. Bienvenido lo diverso, ¿cierto? Podríamos decir, si uno quiere como ejemplificarlo en algo concreto, la gran revolución hippie, ¿cierto? Los colores, los estados de conciencia, las opciones, ¿cierto? O las orientaciones sexuales, ¿cierto? En fin, ¿ya? Es bienvenido la diversidad. Un segundo elemento que lo caracteriza, ¿cierto? Tiene que ver con la caída de los metarrelatos. Esto es importante entenderlo hoy, ¿ya? Hablamos de metarrelatos, ¿cierto? Nos referimos a eso, ¿cierto? A estos discursos, ¿cierto? Elaborados que intentan explicar el origen, el presente y el futuro, ¿cierto? Al que viaja indefectiblemente la humanidad, ¿ya? Es decir, el origen, ¿cierto? El presente y hacia donde la humanidad va, te guste o no. Metarrelatos, ¿ya? Un metarrelato para nosotros conocido, ¿cierto? El metarrelato judeo-cristiano, ¿ah? Que en corto, evidentemente, ¿cierto? Va a decir, ¿cierto? ¿Cierto? Que la humanidad proviene de Dios, siendo un Dios creador, ¿ah? En algún momento, ¿cierto? El hombre y la mujer pecan y son expulsados del paraíso, ¿cierto? Eso explica el presente, porque hay un maldito día lunes en el que te tienes que levantar, ¿cierto? Ir a trabajar, ¿cierto? Eso explica a esa experiencia de estaba todo tan bien y de pronto algo hizo que se arruinara. No es perfecto nuestro presente, sino que siempre está en deuda, siempre está ahí, ¿cierto? Y, ¿cierto? Hay un futuro al que viajamos, ¿ah? Tranquilo, hermano, ¿cierto? Este sufrimiento se va a acabar porque va a venir, ¿cierto? Jesucristo por segunda vez y va a reconciliar todo con Dios, la parucía. Ya, ahí está. Y la humanidad viaja hacia ella, te guste o no. Es un metarrelato. Metarrelato marxista, para no alargarnos, no había cierta diferencia de clase, por alguna razón hay diferencia de clase, pero la historia viaja, ¿se entiende? En cualidad, ¿ah? Viaja hacia, ¿cierto? La anulación de la diferencia de clase. En el capitalismo, la idea de progreso, vamos de menos a más. Los nazis y su predicamento. En Latinoamérica, un metarrelato, ¿cierto? La doctrina de seguridad del Estado. ¿Lo ven? ¿Cuál era la gracia de los metarrelatos? Que organizaban la vida. Usted tenía un dilema ético, me gusta mi vecina, ¿ya? Y me despierta pasiones. Entonces, ante eso yo iba donde el sacerdote, me confesaba, le contaba, y el sacerdote no esperaba, ¿cierto? Que le dijera, ya, pero hermano, esos pecados, sobre todo usted es casado, la vecina también, no, no puede. Yo le decía, bueno, qué triste, ¿no? Sabe que hice un negocio y gané plata a partir de la equivocación del negocio. Entonces el sacerdote me decía, es mejor, ¿cierto?, devolver esa plata porque estás invirtiendo en la vida eterna, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Cierto? Lo mismo si tenía algún dilema, ¿cierto?, de tipo material, ¿cierto?, lo que fuera, preguntaba al colega, ¿cierto?, no, ¿cómo se llama?, camarada y cosas por el estilo. Entonces, resolvía los dilemas que uno podía enfrentar a diario, ¿ya? Probablemente, ¿cierto?, lo complejo de los metarrelatos es que, ¿qué hacían con la disidencia? Y es la despersonalización de la disidencia, la deshumanización de la disidencia. Es decir, alguien que se opone al metarrelato está poniendo en riesgo el curso de la historia. ¿Ah? Y por eso que la disidencia, ¿cierto?, se deshumanizaba o al menos se planteaba, ¿cierto?, en cada uno de estos metarrelatos bajo la figura de que ese es una amenaza para toda la humanidad. Por ende hay que aniquilarla, porque es mejor sacrificar unos cuantos por toda la humanidad, ¿no? Entonces,
eso, ¿cierto?, es lo que pudimos ver en algún momento, ¿cierto?, en los administradores de estos metarrelatos, como son, por ejemplo, ¿cierto?, la Iglesia Católica en su momento con, ¿cierto?, la Inquisición, lo que fue, ¿cierto?, la manera en que los gobiernos totalitarios marxistas, ¿cierto?, capitalistas en general han hecho con la disidencia. Ya por eso un militar en Chile podía, ¿cierto?, quemar vivo a 2 personas en la calle en Santiago, ya porque pensaba que estaba defendiendo, ¿cierto?, el país de esto, gente que ponía, ¿cierto?, en riesgo a la nación, ¿ya? Eso, decimos de cierta forma, se cae, ¿no? Y es un proceso lento. O sea, tú vas, por ejemplo, en Europa, si alguna vez tienen la posibilidad de ir, en general las iglesias vacías, en Latinoamérica ya cada vez más vacías, ¿no? No son, me acuerdo cuando niño, ¿cierto? No sé, 300 cabros chicos haciendo la primera comunión, 500 jóvenes haciendo la confirmación, las iglesias llenas, ¿no? Y ya eso no pasa, la cantidad de matrimonios y esas cuestiones, ¿no? Entonces esos metarrelatos se caen. El psicoanálisis es parte de uno de los metarrelatos, que también hoy día, ¿cierto?, no lo podemos, ¿cierto?, seguir sosteniendo, al menos como un discurso científico que verse sobre la mente. ¿Ya? Va a venir otro elemento que va a ser, que lo caracteriza, que es el giro lingüístico. Básicamente la figura es esta, ¿no? En la modernidad pensábamos que podíamos conocer el fenómeno que nos propusiéramos de manera directa, positivamente, en la empiria, y que el lenguaje podía dar cuenta de lo que conocíamos. ¿Ya? Y por eso que, ¿cierto?, dentro de lo que es ¿cierto?, el proceso, ¿no?, de emancipación del conocimiento y científico, ilustrado, ¿cierto?, la enciclopedia, porque vamos a decir, ¿cierto?, el lenguaje es como una quinta extremidad, me permite hacerme de las cosas, ¿ya? Porque las dice directamente, positivamente, no digo optimistamente, sino que las dice en peso de realidad, ¿ya? Y nos fuimos dando cuenta, ¿cierto?, que hay otra área del lenguaje, otro elemento del lenguaje, ¿cierto?, más difícil de identificar y que tiene que ver con la construcción de significados, ¿ya? Y cómo, ¿cierto?, la construcción de significados, ¿cierto?, va a hacer que, ¿cierto?, del día a día se vaya de alguna forma, ¿cierto?, influenciando en las cosas prácticas, en lo cotidiano de cada ser humano. Por ejemplo, lo que delante decía sobre la familia es una construcción de significado en el lenguaje, ¿ya? Porque podríamos tener otra definición de familia, ¿no? Un grupo de personas que en relación por consanguineidad, ¿cierto?, y afectos, estiman que la vida juntos es más conveniente. Listo. Y no necesito partir de la figura, ¿cierto?, biparental, ¿sí?, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Y nos dimos cuenta que el lenguaje es más poderoso en su capacidad de significar que en su capacidad de definir. Definir es duro, es decir, el ser de las cosas. Significar, ¿cierto?, va estableciendo, ¿cierto?, elementos que hacen que lo que decimos se construya, se elabore. Por eso que Echeverría y otros más, ¿cierto?, como dándoselas de choro, van a decir, bueno, el lenguaje construye realidad. Esa cuestión la decía ya la Biblia, ¿no? Dios crea hablando, Dios crea diciendo. ¿Ah? Se separe en la tiniebla de la agua, es una idea del propio pensamiento judío, ¿no? Entonces, pero le están dando en el punto. O sea, ¿cierto? Es como que yo les dijera acá, definamos mamá, ¿ya? Cada uno escriba una definición de mamá. Lo vamos a llegar a una construcción de texto más o menos común, que va a decir, ¿cierto?, que es, no sé, un ejemplar hembra, ¿cierto?, que da luz a, ¿cierto?, un cachorro de su propia especie, luego de la cruza o la interacción con un macho, ¿ya? Pero si les digo, escriba en el chat, ¿qué significa mamá para usted? Probablemente vamos a tener tantas definiciones diferentes como personas ahí en la sala. ¿Lo ven? Entonces, ese fue el punto, ¿ya? Entonces, también importa cómo decimos las cosas. También importa no solo la capacidad de definir, ¿cierto? Y entender qué es lo que me pasa, sino entender cómo es que me pasa. Cómo es que me hablo a mí mismo. ¿Se entiende? Y evidentemente, como cuarto elemento, ¿cierto?, va a llevar especialmente a todo lo que ha sido, ¿cierto?, la actividad científica, la búsqueda de la verdad, como el conocimiento cierto, como certeza, ¿cierto?, como esta es la verdad, no, esto es el objetivo. Ahí está, para decir en realidad, pareciera ser que la verdad funciona más bien como perspectiva. Ya como ese cuento, ¿no?, de los sabios hindú, que los ponen en una sala y les piden que definan, ¿no es cierto?, o que describan, ¿cierto?, un elefante cuando nunca han visto uno, y están con la luz apagada. Entonces el que está tocando la pata va a decir, ¿cierto?, el elefante es como una columna. Y sabe escuchar la carcajada del que está agarrando la trompa, es como una columna, es como una serpiente. Ya se reirá
¿cierto? Más fuerte el que está tocando la panza y dice, es una gran bola de carne. ¿Ya? Entonces, fíjate, tenemos fragmentos. Santa Teresa de Ávila usa una expresión, mujer filósofa, monja, ¿cierto? En un periodo de la historia un poquito parecido al nuestro, y me gusta mucho la metáfora. Dice, la verdad se refleja en un espejo roto. Cada, ¿cierto?, pedacito de espejo refleja una parte del todo. ¿Se han dado cuenta que uno, cuando quiebra un espejo, cada parte está reflejando, ¿cierto?, una parte, cada fragmento? Entonces, muy interesante, ¿no? Porque viene desde ahí. Esto es lo que se llamó, ¿cierto?, en su origen, posmodernidad. Hoy día probablemente hay más cambios que consignar, por ejemplo, el cambio climático, ya una característica muy, ¿cierto?, de este tiempo, porque instala un problema. La percepción de que nuestro, ¿cierto?, hogar, llamada Tierra, es finito, ¿ya? Es finito no solo en términos de desplazamiento, sino también en términos de recursos. Si es una casa chica, ¿ya? Y además está deteriorada por nuestra acción, ¿ya? Hasta el 2000 la gente decía, cierto científico, no, mira, son ciclos de la Tierra, el hombre aquí no tiene nada que hacer, la humanidad, cierto hombre, mujer, no tiene nada que hacer. Ya está probado que no, de que hay ciertas variables que correlacionan de manera directa entre nuestra acción y el deterioro con el medio ambiente, y el cambio climático es un problema, y hay psicólogos estudiando psicología y cambio climático, ¿ya? Una quinta característica podría ser los movimientos migratorios, es decir, ¿cierto? Hoy día estamos hablando de más o menos 15 millones, probablemente subió, ¿cierto?, esa cantidad de personas con la guerra en Rusia, apátridas, es decir, que están paseándose entre fronteras, ¿ah? A nosotros en Chile, ¿cierto?, nos ha tocado fuerte la migración de vecinos, ¿cierto?, como venezolanos, haitianos, vecinos que han pasado por, ¿cierto?, podríamos decir, verdaderas tragedias nacionales, sociales, y han llegado hasta acá. Yo, viviendo en Lota, cuando veía un negrito, decía, este debe ser alguien que, como Lota es puerto, ¿cierto?, cuando veía un afroamericano, y decía, este alguien que se quedó abajo el buque, ¿no? Hoy día tengo vecinos afroamericanos, ¿ya? Y vecinos colombianos, venezolanos, cubanos. Ya, eso, por ejemplo, ese nivel de movimiento migratorio no lo había visto antes la humanidad. Y, ¿cierto?, un séptimo cambio, ¿cierto?, que agregamos a este tiene que ver con las tecnologías, ¿cierto?, de comunicación, celular y todo eso. Entonces hoy día puede haber un vecino venezolano que está en un grupo de WhatsApp hablando en tiempo real con su hermano que está en Argentina, ¿cierto?, y con un primo que está en Francia, ¿ya? Todo eso, para los que tenemos, yo tengo 49 años, para los que tenemos 49 años, pasó ante nuestros ojos. O sea, imagínense, yo me fui de Lota a estudiar a la Pontificia Universidad Católica en Santiago, y en aquel tiempo, en 93, me entendía con mi familia por carta. Y en menos de un año ya tenía celular. Una cosa así, un ladrillo, ¿no? Y tuvimos que ir adaptándonos a todos estos procesos, y hemos ido viendo pasar estas cuestiones que estaba describiendo hace un rato. Creo que un octavo elemento que hay que considerarlo tiene que ver con, ¿cierto?, el movimiento feminista, ¿cierto?, que de la mano, ¿cierto?, con los movimientos, ¿cierto?, de diversidad sexual, nos han hecho mirar, ¿cierto?, la humanidad de una perspectiva distinta. O sea, sí, con una gran resistencia del macho, ¿cierto?, podríamos decir, ¿cierto?, frágil, que teme estas cuestiones porque teme como por su masculinidad. Entonces hace ciertas afirmaciones como yo no soy violador, como que le cantaran a él nomás. Entonces, ha llevado, ¿cierto?, a qué cosas que se traducen, quizás tal vez no como se quisiera, ¿cierto?, por estos movimientos, pero por ejemplo a cuestionarnos respecto de cuota de género, en cargos, en política, ¿cierto? Tal vez todavía no tenemos la justicia laboral que se quisiera, pero han habido procesos de cambio y nos han llevado a al menos, ¿cierto?, mirar y decir, hay gente que habita el mundo en este contexto, ¿cierto?, patriarcal, desde el daño, y tenemos que hacer algo, ¿ya? Es eso. Serían para mí 8 elementos, ¿no?, que constituyen la posmodernidad, pero, ¿cierto?, si hay uno de los elementos que no se señalan muy bien cuando los críticos, ¿no?, o los intelectuales hacen esta primera fotografía, tiene que ver con que dentro de lo que ha sido también el proceso de cambio cultural, científico, ¿cierto?, social, ha habido algo que todavía no lo estábamos observando y que ha venido de la mano del cambio en la política y en las instituciones. Fíjense. Dentro de lo que fue, ¿cierto?, los hechos históricos descritos ahí, ¿cierto?, desde la Revolución Francesa, y en el momento en que dijimos, ya, ¿cierto?, el poder no es heredado por Dios, sino que es una construcción social,
Evidentemente al principio puros hombres, las sufragistas tuvieron que, ¿cierto?, con sangre ganarse el derecho a voto, en fin, ¿no? Y evidentemente, ¿cierto?, nuestros hermanos, hermanas, ¿cierto?, que pertenecen a otra diversidad sexual, ¿cierto?, todavía más distantes de ser reconocidos, ¿no? Ellos eran enfermos, ¿ya? Los describía la misma psiquiatría como enfermos, patológicos, torcidos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, pero en esta manera, ¿cierto?, de construir o de comprender el poder, ¿cierto? Claro, decapitamos los nobles, ¿cierto? Y instalamos la república y hoy día, podríamos decir, asistimos a un tiempo en donde la democracia está en cuestión. Pareciera ser que, ¿cierto?, el estilo de, ¿cierto?, la democracia de tipo representativa está en cuestión. Es decir, tenemos autoridades que todos perciben que no nos representan, aunque los hayamos elegido. O al menos que no tienen el monopolio de hablar por nosotros. ¿Se entiende? O sea, no hablan por nosotros. Yo pude haber votado por Boris, ¿cierto? Y a lo mejor le hice campaña a Boris, en el caso, ¿cierto?, del presidente en Chile, para los colegas extranjeros. Pero una vez que acceda al poder, ¿cierto?, la sensación de la gente es como, tú no puedes hablar por mí. Entonces, esta política, ¿cierto?, representativa tiene que ver con cómo, ¿cierto?, ha ido cayendo la manera en que entendemos se distribuye el poder. Y cuando digo el poder no me refiero solo, ¿cierto?, a los presidentes de la República, ¿cierto?, parlamentarios, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con un cuestionamiento a la figura de la autoridad. ¿Qué tiene que ver esta cuestión con ansiedad? Dirán ustedes, ya vamos para allá, ¿cierto? Entonces, fíjate, este proceso, ¿cierto?, ha ido haciendo que de alguna forma cada uno de nosotros, ¿cierto?, le está pasando a nuestros hermanos bolivianos, le está pasando a nuestros hermanos argentinos, le está pasando a nuestros hermanos peruanos y muy probablemente le pasa a nuestros hermanos mexicanos, ¿cierto?, es que la autoridad ya no deviene por decreto. Te la tienes que ganar, la tienes que demostrar. ¿Y cómo? Haciéndote cargo también de mis intereses, del día a día, de la platita que tengo en el bolsillo, ¿ya? Es decir, los combustibles están subiendo, los alimentos están más caros, tenemos algo que se llama inflación, ¿y qué está haciendo usted para que la inflación, ¿cierto?, no golpee de manera directa, ¿cierto?, a mi bolsillo? Esto, ¿cierto?, ha ido haciendo de que empecemos a percibir que vivimos en un país, ¿cierto?, en una cultura latinoamericana líquida, que no sabemos, ¿cierto?, cómo se define, que pueden haber cambios sociales en cualquier momento. En Chile, ¿cierto?, el estallido social, ¿cierto?, 2019, a la prensa chilena, que es dueña, ¿cierto?, que pertenece a sectores conservadores, nunca te habló mucho de los otros movimientos, ¿cierto?, de, podríamos decir, ¿cierto?, de descontento social, porque no fueron revoluciones, porque no tenían una propuesta, sino que era manifestar el descontento que estaba ocurriendo en simultáneo en diferentes países. Nos mostraban Europa, España, ¿cierto?, Francia y nada más, ¿no? Pero nos estaban diciendo, mira, Paraguay, Uruguay estaba en lo mismo, Argentina en el momento estuvo en lo mismo, Perú estuvo en lo mismo, ¿cierto?, Bolivia estuvo en lo mismo. Entonces esto como que en Chile nos encapsularon y fue como un evento extraño que nos ocurrió a nosotros, ¿ya? Pero lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que estamos en una sociedad, ¿cierto?, que está vacía de referentes. Y eso provoca en el día a día, ¿cierto?, una sensación de inestabilidad que muchas veces se traduce en malestar mental, psíquico. El no saber si hoy en la mañana, cuando me dirijo al trabajo, voy a tener locomoción colectiva para llegar al trabajo, porque hubo una toma de camioneros, porque en el metro algo pasó, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, se botó un árbol, ¿cierto?, en el territorio en donde yo vivo y no me puedo desplazar. En fin, las personas que, ¿cierto?, han tenido que vivir, ¿cierto?, desde la caída, ¿cierto?, de los referentes tradicionales, padecen, sufren. Por ejemplo, ¿cierto?, que haya mujeres en el poder, sufre, padece, ¿cierto?, que en Chile ahora, hace poquito, ¿cierto?, hemos, ¿cierto?, reconocido y hemos, ¿cierto?, dado estatus de matrimonio a la unión entre homosexuales, es decir, se pueden casar, nos dicen, estamos en un tiempo, ¿cierto?, complejo, y lo vas a escuchar en los predicadores de la calle que te dicen, ¿cierto?, que esto estaba escrito en la Biblia y que esto es parte, una señal ¿cierto?, de la debacle que, ¿cierto?, indica el fin del mundo, ¿ya? Eh, y ustedes dirán, ¿y qué hace un psicólogo hablando de esto? Pues yo les voy a decir, no hay salud mental posible con profesionales del área que no entienden el momento histórico que están viviendo.
No hay salud mental posible con profesionales de cierto, la salud mental que no entienden ni comprenden el momento social en el que están viviendo. Y eso significa comprender, ¿cierto? Si quieres militar, milita, ¿no? Pero comprender la situación política, ¿cierto? Comprender la situación cultural, porque si no eres capaz de ver eso, lo que te va a pasar es que vas a tener el siguiente problema. En el box vas a empezar a atender a alguien con ansiedad, alguien con ansiedad, alguien con ansiedad, alguien con ansiedad, alguien con ansiedad. Y no te voy a abrir la puerta de tu sala de atención y decir, oye, que hay gente con ansiedad. Tenemos como una especie de epidemia de ansiedad. En Chile, ¿cierto? Se nos ha tratado de vender que el detrimento de la salud mental provino de la pandemia. Y por eso que están intentando decirnos, la segunda pandemia que viene ahora, ¿cierto? Es la pandemia de la salud mental. No hay salud mental posible en sociedades que no se han ocupado de la justicia social. No se puede. O sea, si queremos salud mental, hay una cosa que hay que hacer, resolver problemas de sueldo. Resolver problemas, ¿cierto?, de vivienda, resolver problemas de acceso a la salud, a la educación. No se puede. ¿Por qué? Porque si hay un hallazgo, ¿cierto?, y un hallazgo importante de cómo comprendemos desde la posmodernidad, desde la manera en que estamos observando la mente, nuestro actuar científico, ¿cierto?, es que la mente no la podemos seguir pensando como un evento, como un hecho singular, subjetivo. La mente es una construcción social. Que claro, desde los discursos modernos, es decir, desde Freud en adelante, ¿cierto?, fuimos construyendo una metáfora de la mente. Fíjate, fuimos construyendo una metáfora de la mente, que planteó que cuando nacimos, ¿cierto?, hay una etapa, y luego le sigue otra, luego le sigue otra, te puedes esperar quedar pegado en uno, o mal superar una etapa y por lo tanto arrastrar, ¿cierto?, un problema. Luego va a aparecer, ¿cierto?, algún otro sujeto sobre el desarrollo psicosocial que lo plantea en etapa, otro sobre el desarrollo cognitivo, lo plantea en etapa, desarrollo moral lo plantea en etapa. Ya bueno, ¿no les parece sospechoso que pensemos bajo el mismo molde todo? Pues bien, porque en ese momento el domicilio epistemológico, es decir, la manera en que se pueden pensar los fenómenos, indicaba eso. Pero eso no significa que sean reales, significa que pensábamos, que lo real es que pensábamos de esa forma, lo único real. Pero el contenido, lo estamos revisando. Lo cierto es que hasta el día de hoy a nadie le ha parecido, ¿cierto?, en la mesa de autopsia, la mente bajo el esquema consciente, preconsciente, inconsciente. Ni la personalidad bajo el esquema ello, yo, super yo. Metáforas que permiten entender un fenómeno que desconocemos. Hoy día decimos la mente es social y con un cierto elemento fundamental en el lenguaje, en el habla, ya sea así, ¿cierto?, como con cierto de palabras habladas, sopladas o de señas. Y por eso que es complejo, por ejemplo, un niño, una niña, un adolescente con problemas en esa área, un TEA, ¿cierto?, agudo, ¿cierto?, un sujeto, ¿cierto?, con deterioro, ¿cierto?, orgánico que le impide, ¿cierto?, lenguajear. Porque desde ahí proviene la experiencia mental. Y esto es cuantificable, lo podemos observar el día que dijiste mamá, al respecto de cierto otro bípedo, cierto familiar nuestro, como es un mandril, cierto un mono, nos separamos, cierto nos vamos en una diferencia, cierto exponencial al respecto de nuestros hermanos primates. ¿Ya? Y cuando te dijeron mamá, entonces empezó a ocurrir algo en tu cabeza. Empezaste a construir una imagen, empezaste a entender de que mamá es esta persona adulta que todavía no distingue si es hombre o mujer, eso te lo metieron con el lenguaje. Con el lenguaje te dijeron, pásame el lápiz azul, y cuando agarraste el rojo te dijeron, no, 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 el de al lado, ese es el azul. Entonces te instalamos los colores y dijimos, ¿cierto? Hay cosas que son importantes y se hablan así. ¿Cierto? Hoy día tengo una hijita de 4 años que de pronto viene, me hace una travesura y me dice, papá, es broma. Y yo le digo, no, no es broma, se dice broma, es broma. ¿Lo entienden? Y en ese habitar, en esta comunidad de lenguaje español, se fue construyendo también nuestra experiencia mental. No sé si me hago explicar, o si no están de acuerdo, o si están de acuerdo. Ya lo pueden decir, yo hablo de pronto si me acaloro, pero no significa que esté enojado. Cualquiera me puede decir, para, ya, y listo. En esa experiencia de una mente que se construye de manera social, evidentemente la experimentamos de manera subjetiva, porque nadie puede saber
lo que yo estoy pensando. Yo no puedo saber qué está pensando la Olguita o la Nat, o la Natalia Sepúlveda o la Paz, pero sí puedo saber que si son ciertos nativos de Latinoamérica, están pensando en español. Aunque incluso estén diciendo en el pronto, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este tipo, están pensando en español. Y sé que el límite del pensamiento, de alguna forma, está asociado al elenco de conceptos que tú manejas. Porque de alguna forma conocer consiste en distinguir la diferencia. Y para eso tuviste que aprender cierto elenco de palabras y por eso que cada uno de nosotros cuando llegó a la universidad, entonces aprendió cierto que ciertas cosas se llaman de esta manera y se entienden de esta forma porque hicimos parte de una nueva comunidad de lenguaje que se llaman psicólogos, psiquiatras, médicos y compramos eso. Ya, o sea, incorporamos nuevas, podríamos decir, conocimientos. ¿Para quiénes? Para los que trabajamos en el área de las ciencias sociales, eso es dramático. ¿Se entiende? Es dramático, porque estamos en esa es nuestra cancha. Probablemente para el médico, para aquel que tiene que de pronto abrir, diseccionar, observar un pulmón y todo eso, ya, hace cosas concretas, pero nosotros no. Y resulta que terminamos siendo nosotros defensores de construcciones teóricas no probadas, más acalorados que aquellos ciertos profesionales que pueden ver un riñón y decirte, ¿cierto? Si este es un riñón. Entonces, fíjate, ahí tenemos, ¿cierto?, la potencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque esos constructos teóricos hicieron parte de mis inquietudes, entonces se me acercaron y me permitieron entender ciertos problemas, y como entendí ciertos problemas, ahora yo creo que esas cuestiones son verdad. Si usted está en esa postura, sepa que su manera de pensar tiene patas cortas, es decir, se está acabando. ¿Por qué? Porque la posmodernidad, como decíamos, ¿cierto?, cada uno ve desde una perspectiva, ¿cierto? Entonces, el sujeto posmoderno es capaz de tener una mirada integradora. No totalmente, pero integra. ¿Qué cosa? Para el psicólogo, aquello que viene, ¿cierto? Y para la psicóloga, aquello que viene, ¿cierto?, desde lo que ha pasado el filtro, ¿cierto?, del método científico. O sea, no podemos integrar, por ejemplo, le guste o no, ¿cierto? Y si causa un malestar, ¿cierto? Lo quiero decir que no es con intención, pero, por ejemplo, si yo trabajo en terapia psicológica y soy profesional del área, yo no puedo al mismo tiempo decir, al menos públicamente, que practico, por ejemplo, flores de Bach o algunas cuestiones alternativas en el tema. ¿Por qué? Porque no están en el mismo plato, ¿cierto?, de el servicio, ¿cierto?, de alguna forma supervisado, ¿cierto?, por la ciencia. Entonces alguien me va a decir, ¿pero y por qué todo tiene que ser científico? Bueno, porque si tenemos que trabajar al amparo de una profesión, yo necesito asegurar que tengo lo mejor para ofrecer, sabiendo que nada es perfecto, lo mejor para ofrecer para alguien que está sufriendo, y hasta este momento el método científico, sabiendo todas las críticas que le podemos hacer y todas las chanchadas que se ha pegado, es que nada, de alguna forma, dado mejor cuenta de eso. Y eso es todo, porque alguien requiere lo mejor, y tenemos que darle lo mejor que podemos probar. Entonces, en ese contexto, otras alternativas no son despreciadas, pero son otras, ¿ya? Entonces, dicho así, ¿cierto? Probablemente el desafío que nos toca hoy día a los profesionales de la salud mental es ampliar la mirada. Y primero, ¿cierto?, informarme en serio de qué se trata el tiempo que estoy viviendo. ¿Cuáles son los desafíos de este momento? Porque eso se traduce, ¿cierto?, en políticas, se traducen en cosas que en el día a día tocan lo cotidiano. El valor del pasaje, ¿cierto?, de la locomoción colectiva, ¿cierto?, deviene desde ahí. El valor del pan deviene desde ahí, ¿cierto? El que de pronto tengamos índices de cesantía y gente cesante dando vueltas en la calle, deviene desde ahí. La intención permanente de los medios de comunicación de hacerte tener miedo, viene desde ahí. ¿Se entiende? Es decir, no podemos hablar de salud mental en una sociedad con injusticia social. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, tendremos que mirar algunas cosas que son importantes, como por ejemplo, ¿cierto?, bueno, ¿qué está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, en esta mente colectiva, en esta mente, ¿cierto?, que se construye en lo social? Es importante la familia. ¿Qué está pasando con la familia hoy día, ¿cierto?, en medio de una pandemia? Porque de pronto ya parece que no podemos decir post-pandemia, sino que estamos de vuelta, ¿cierto?, con alza en los contagios, al menos en Chile. ¿Ya qué pasará con la familia en ese contexto? ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en ese contexto? ¿Cierto? Antes de llegar y decir, voy a enfermar a la gente declarando todo patológico, ¿no? ¿Qué pasa con la escuela que no pasó la prueba, al menos, ¿cierto?, en pandemia?
si una de las instituciones que se vio más afectada fue justamente, ¿cierto?, quienes imparten educación. ¿Qué pasa en el barrio? Que la gente de pronto lo siente inseguro, ¿cierto?, que de pronto lo siente amenazante. ¿Qué ocurre en la cultura local? ¿De qué se habla en mi comuna, en mi municipio, en mi departamento, en mi condado, no sé? Es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos decir, ¿cierto?, cuando la gente habla de ansiedad, ¿cierto?, en el sentido común, ¿cierto?, de pronto te hablan de nerviosismo, en lo que la gente suele decir, ¿no? ¿Qué? Ando ansioso, porque ando así como con los nervios tomados, decimos que nervioso, ¿ya? Porque siento como angustia, una preocupación, siento un miedo que hace que yo tenga, siento esta sensación como de desagrado, ¿ya? Me llaman preocupación, me llaman temor, desde el sentido común, ¿ya? Lo cierto, ¿cierto?, es que vamos a tener algunas cuestiones, que hay ansiedades y ansiedades. Eso pasa mucho en la clínica, la gente viene y sabe que anda ansioso, ya. Y de pronto, ¿cierto?, uno puede hacer una pregunta como para ubicarse, ¿no? En qué grado, ¿no?, de malestar está la persona, y decir, ya, pero, a ver, en escala de 1 a 10, en donde siento, eh, 1 es nada de ansiedad, tanto que me puedo quedar dormido, y 10 es una crisis ansiosa, siento que me invalida, que me impide seguir el día. ¿En qué nivel está usted? En 3. Ya, ok, es decir, siento nervioso. ¿A qué nivel le gustaría llegar? A 1. O sea, no podemos pensar una vida sin un impulso, sin una energía, ¿ya? No lo podemos ver así. Consulta, ¿se podrá mandar la clase? O sea, si este es el PPT, sí, yo no tengo ningún problema. Así que no hay problema, Virginia. Entonces, claro, podemos decir, hay cierta ansiedad que la describimos como sana, ¿ya? En Chile, 2010 y el terremoto, era importante tener miedo, pues te movilizaba, te hacía correr, ¿cierto?, buscar un lugar seguro. Ah, imagínate estando ahí a la orilla de la playa sin nada, ¿cierto?, de miedo terrible, ¿no? O sea, eh, sería un riesgo no tener ese, ese grado, ¿cierto?, de ansiedad. Capacidad de asombro, porque uno se asombra, ¿cierto?, cuando uno espera algo y eso que uno esperaba no ocurre, ocurre algo sorpresivo. ¿Ya? El asombro es, yo creí que venía B y de pronto aparece A. ¡Wow! ¿Ya? Por lo tanto, siento, ese es un tipo de ansiedad sana, esa que me plantea expectativas, ¿no? Eh, Ir a salir esa propuesta de trabajo, ¿cierto? Le habrá ido bien a la hija en alguna de sus actividades, ¿cierto? Que me permite generar proyecciones, ¿no? Es decir, empezar a dibujar hacia adelante lo que yo quiero, lo que busco, hacia dónde me movilizo. Y evidentemente el autocuidado, sobre todo, ¿cierto? Aunque de pronto al común de las personas le cuesta entender, ¿cierto? Pero la emoción miedo, como una emoción, ¿cierto?, básica, en su justo orden, ¿no?, deviene en cuidado. Es decir, el miedo tiene una función, ¿no? Eso. Eh, de nada, Carolina, que te vaya bien. Eh, Gracias a ti también. ¿Ya? Entonces, el autocuidado, bajo la figura del miedo, de pronto pacientes que me dicen, no, yo siento que el miedo que estoy teniendo es poco sano, es irracional. Digo, bueno, si el miedo no es racional, ya el miedo no está en el espacio racional, ¿no? De pronto hacemos paradoja y decimos, no quisiera tener miedo, ya, pero está, ya. Pero, ojo, no todo miedo es malo, sino que de alguna forma, cierto, el miedo también es un mecanismo que nos permite ponernos a salvo, ¿ya? Nos prepara una emoción que, ¿cierto?, nos prepara orgánicamente para la huida, para el ataque, ¿cierto? En fin, ahí está. Entonces, pero sí, podríamos decir, hay cierto grado, ¿cierto?, de ansiedad, entre ansiedad y ansiedad, ¿cierto?, alguna que se le ha llamado patológica, ¿cierto? Porque es la metáfora que tenemos para usarlo, es una descripción, una manera de referirnos. Aquí vamos. ¿Cierto? Tal vez mirando la enferma país, ¿ya? Entonces, fíjate, hemos descrito con ese concepto patológica, ¿cierto? Es decir, parafraseando, ¿cierto?, el lenguaje biomédico, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se presenta un estado de alerta permanente, es decir, no hay una situación amenazante. No hay una situación que amenace, pero mi estado de alerta es permanente. Como si de verdad hubiera un peligro inminente en el ambiente que pudiera poner en riesgo mi integridad física, mi salud.
ya mi vida. Entonces estoy permanentemente activo, ¿cierto? A algo que pudiera ocurrir, ¿cierto? Estoy mirando, ¿cierto? Estoy, viendo a mis hijas, que estén bien, ¿cierto? Entonces ya eso empezó a generar, ¿qué cosa? Una sensación permanente de riesgo, ¿ya? En donde la verdad es que yo no podría explicar, ¿cierto? Esto, pero me siento en riesgo de manera permanente. Eso va a correlacionar con malestares físicos. Es decir, una persona que está permanentemente alerta, con la sensación de un riesgo inminente, permanente, ¿cierto? De alguna forma, ¿cierto? Su sistema nervioso va a acusar, ¿cierto? Una anomalía, que puede empezar desde la figura, por ejemplo, donde la vida ya no fluye con tanta, ¿cierto? Fluidez como antes, es decir, cuando me voy a dormir, de verdad no me puedo quedar dormido, o sea, estoy todo el día pensando, estoy todo el momento ahí pensando, que si le habría puesto llave a la puerta, entonces reviso, perfecto, y me acuesto, las llaves del gas, y me levanto y me acuesto, la comida de los perros, ya, y está todo bien, entonces empiezo a pensar en lo que pudiera ocurrir. ¿Ah? Y si entra alguien a robar, ¿cómo sería mi reacción? Hasta, ¿cierto? Porque como el pensamiento combinado con la irracionalidad del miedo, ¿cierto? Te lleva a la figura de el techo no está lo suficientemente reforzado como para aguantar el golpe de un meteorito que iba a pasar hace poquito tiempo atrás, ¿cierto? Hace unas semanas atrás, ¿no? Cerca de la Tierra. Y uno se puede reír, pero ya, es alguien que está pensando, pensando, pensando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso va a alterar, no sé, mis ciclos de sueño. No voy a poder comer tranquilo y tener, ¿cierto? Todos mis procesos de digestión tranquila. Evidentemente, siento alguien que está permanentemente en estado de alerta y está siempre tenso, ¿cierto? Entonces va a empezar a experimentar dolores, ¿ya? Eh, entonces, claro, entonces fíjate, ahí está, ¿no? Y como dice Camilo, ¿cierto? El cómo controlar, ¿cierto? Esos estados que de pronto pareciera ser, ¿cierto, Camilo? Se despegan ¿cierto? Del control que uno cree tener sobre uno mismo, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Ya podríamos decir, estamos ante un punto en donde, fíjate, el malestar, ¿cierto? De este estado permanente de alerta, de sensación permanente de riesgo, va a afectar, ¿cierto? Mi espacio relacional, es decir, probablemente esté más irascible, más agotado, menos disponible, ¿cierto? Para, ¿cierto? Situaciones cotidianas, ¿no? Anecdóticas, de disfrute, porque no está preocupado y nadie quiere andar, ¿cierto? Bajando la guardia, ¿no? Desalerta en actividades que son de recreación y disfrute. ¿Ah? Y, ¿cierto? Muchas veces además trae un deterioro también, ¿cierto? En las actividades principales como el trabajo, el estudio, ¿cierto? Las tareas de la casa. ¿Por qué? Porque si me he quedado tarde, hasta tarde despierto el otro día, no funciono bien, tengo sueño. Si además esas situaciones, ¿cierto? Me generan, ¿cierto? Despertares en la noche, ¿cierto? Entonces, como dice Daulguita, claro, es una mente que no ha descansado, ¿ya? Y dentro de esos cuadros, ¿cierto? Yo aquí evito describirlos porque, ¿cierto? Hacer una descripción focalizada en cada uno, porque yo que tuve que estudiar, ¿cierto? Psicología, y mis colegas, ¿cierto? Del área sabrán cuando pasamos por esa unidad maldita que se llama psicopatología, y uno empezaba a ver, ¿cierto? Los rótulos diagnósticos del DSM, uno empezaba, oh, yo tengo eso. Sí, claro, trastorno bipolar, ahora entiendo todo. Hasta cuando de pronto, trastorno limítrofe de la personalidad. Ah, no, yo no soy bipolar. Y yo soy limítrofe. Y de pronto pasaba, ¿cierto?, a trastorno de, ya, si esto es, entonces, si me pongo a presentar acá, ¿cierto?, termino generando una paradoja, ¿no?, que a partir de las descripciones, que puede dar, ¿cierto?, desde el peso de que han dicho, bueno, este tipo es un experto, que cada uno empiece de pronto a, diríamos, los jóvenes de este país, psicosearse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿cierto?, dentro de esta experiencia que llamamos, ¿cierto?, ansiedad de tipo patológica, es decir, que causa un malestar físico, ¿cierto?, un deterioro en las relaciones con los demás y en mis actividades, ¿cierto?, del día a día. Entonces, ¿cierto?, tenemos, podríamos decir, cuadros que son más agudos, ¿cierto?, y que van de alguna forma, ¿cierto?, estandarizándose en los manuales diagnósticos como el DSM-5 y el CIE, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí yo encuentro, siendo ya distintos, siendo, podríamos decir, cuadros, y que
y que fíjate, han sido esas experiencias, ¿cierto? Que cada uno puede sentir como subjetivas, ¿cierto? Son susceptibles de ser estandarizadas. Es decir, ¿cierto? No es lo mismo una persona que dice que tiene cierto crisis de pánico al respecto de alguien que tiene ansiedad generalizada, ¿cierto? Y si alguna de las personas aquí presentes, ¿cierto? No ha tenido, ¿cierto?, la oportunidad de estudiar, ¿cierto?, psicología clínica, sí se puede encontrar los manuales no disponibles en Internet. Yo le digo, no lo haga porque, ¿cierto?, para poder establecer un diagnóstico se requieren varias cosas, no solo tener la descripción del cuadro, ¿ya? Hoy día Google, ¿cierto? Podríamos decir, en la búsqueda, no de Google, ¿no? Sino de nuestra cultura, de, ¿cierto?, democratizar el conocimiento, es decir, que esté disponible para todos, ¿cierto? Claro, no se podría encontrar, por ejemplo, ¿en qué consiste el trastorno de ansiedad? Consiste en esto, en esto, en esto. Entonces uno empieza a mirar y dice, chuta, y me autodiagnostico, pero los diagnósticos en clínica no funcionan con un checklist. Entonces, no es la manera, y tú tienes una información que te orienta. Y que para los que no son del área, ¿cierto? Ir a leer y decir, yo tengo que tener un listado de cosas para saber si tengo esta patología o no, no te va a funcionar. Y el detrimento en la salud mental, cuando yo me invento un rótulo, es mayor a que mejor ir y consultar, ¿cierto?, con alguien que va a hacer un buen proceso, ¿cierto?, de diagnóstico, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Pero estos son los niveles, ¿no? En donde ya sentimos que hay un, podríamos decir, malestar significativo que va deteriorando la vida diaria, ¿ya? Donde en la vida diaria quiero decir, ¿cierto?, el que te levantaste en la mañana, ¿cierto? Y comenzaste tus actividades del día hasta que te fuiste a acostar. Gisela abrió el micrófono. Gisela, no sé si quiere decir algo, quiere hacer una pregunta, un aporte. Gisela Iglesias, dice ahí. O se le abrió el micrófono nomás, y no se dio cuenta. No. Ya, se le abrió nomás. Bien, perfecto. Gracias, Gisela, de todas maneras. ¿Cierto? Cuando es al día a día, ¿no? La vida no empieza a fluir, porque ahora, ¿cierto? Imagínate, me levanto en la mañana y estuve mal toda la noche y he andado tenso muchos días y de pronto experimento, por ejemplo, colitis, ¿ya? Mi sistema digestivo, ¿cierto? Acusa la falla, ¿no? Entonces ya no puedo irme al trabajo, me deteriora, ¿ya? Las relaciones con los demás, lo que decían, lo irascible, molesto, preocupado, ¿cierto? De pronto insistente en algunos temas, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y un malestar que, ¿cierto?, va provocando generalmente, ¿cierto?, consultas médicas con frecuencia, ¿ya? La Thais pregunta, ¿pudiera asociarse también a pesadillas constantes o soñar con lo último visto o pensando antes de dormir, pero crea agotamiento? Es que ahí hay que hacer una distinción porque el sueño, ¿cierto? Más allá de cómo Freud pensaba los sueños, ¿cierto? ¿Cierto? Puede ser indicador de varias cosas, no necesariamente patológicas, ¿ya? Eh, entonces, ahora, si los sueños te preocupan, ese es el problema, ¿no? Que si el sueño que has tenido te preocupa, es decir, ahora estás preocupada por lo que soñaste y esa preocupación por lo que soñaste se volvió deterioro, ¿cierto? O sea, te empezó a afectar. eh, entonces, claro, se va a transformar un problema en contenido del sueño, ¿no? Entonces, habría que hablar de qué hablamos cuando hablamos de sueños que se repiten y esas cosas. Eso, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Una primera cuestión es autocuidado, ¿ya? Es decir, tenemos que saber, a ver, este es un concepto que es interesante. Tenemos que saber que nosotros no tenemos cuerpo, ¿ya? Y entonces estamos así etéreos. No, 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 no. Nosotros no tenemos cuerpo. Nosotros somos cuerpo, ¿ya? Cuidado porque esa división, esa distinción platónica, ¿ya? Y de cierto judeocristianismo, siendo conservador, siendo, todavía está en muchos de nosotros. Está culturalmente, ¿cierto?, presente la idea de que tenemos cuerpo. No, no tenemos cuerpo, nosotros somos cuerpo. Ya, pero ¿y la psique? Sí, la psique ya nos dimos cuenta, es una
¿cierto? De alguna forma una traducción, ¿cierto? Metafórica, nuestra capacidad de hablar, que proviene de, ¿cierto? Sinapsis químicas y eléctricas en el interior de nuestro cerebro, ¿ya? Y por eso que, ¿cierto? Está probado que, por ejemplo, las personas de mayor edad, ¿cierto? Cursan deterioro importante por, ¿cierto? Demencia, ¿cierto? O Alzheimer, hay un deterioro orgánico cerebral, ¿ya? Entonces, nuestros pensamientos son productos de nuestro cerebro y la red neural. Entonces, fíjate, no es que nosotros tengamos cuerpo, somos cuerpo. Y eso obliga a políticas de autocuidado, eso obliga a decisiones personales. Y claro, siempre cuando hablamos de autocuidado uno piensa, ¿cierto?, en la chica fitness, en el chico fitness, ¿cierto?, que come sano, que ya, y que me dice, ya, pero mira, o sea, ¿cierto?, los alimentos están caros. Ya, sí, a ver, primero, ¿cierto?, sí, autocuidarme significa encontrar un punto en donde yo creo que necesito ayuda, en donde ya siento el malestar es tal que escapó de mi control. ¿Y por qué no? Es natural recibir ayuda. Y si necesito ayuda, tengo que pedirla. Pida ayuda. ¿Dónde? Los sistemas de salud de su país, ¿cierto? Educación, perdón, salud primaria, ¿cierto? En caso de Chile, ¿cierto? Acuda a alguien que le pueda ayudar. Diversifique su red de apoyo. Generalmente, cuando estamos en un circuito o en un problema de tipo, ¿cierto?, salud mental, empezamos a recortar nuestra, ¿cierto? Empezamos a recortar nuestra, ¿cierto?, red de apoyo. Ya empezamos a quedarnos con las mismas personas. Amplíen, intenta encontrarte con otros, hace bien estar con otros, reírse con otros. ¿Ya? No tengo dinero para ir a ver, ¿cierto?, alguna presentación de un cómico, ¿cierto?, en especial en el teatro. Bueno, ve con un amigo en YouTube, ¿ya? Y ríete con él. Cuando éramos niños era tan sencillo hacer una bolsa una pelota de trapo y jugar a la pelota. Date tiempo para no hacer nada. A mí me cargó, y yo decía, no sé, en México ustedes me contarán, pero en Chile, por ejemplo, de pronto había como un comercial, ¿cierto? Que como, claro, la búsqueda era de que la gente no se sintiera mal y aburrida y sobrepasada por la pandemia, ¿no? Pero era como, eh, sí, la pandemia ha sido dura y nos da una oportunidad de aprender una habilidad, ¿cierto? Ah, en este tiempo. ¿Con qué habilidad vas a salir de la pandemia? ¿Y por qué tiene que ser todo aprendizaje, producción, eficiencia? ¿Por qué no nos damos tiempo para nada? Y tal vez en ese tiempo de nada, de verdad podamos reflexionar. ¿Lo ven? Entonces, fíjate, eso. Entonces, cuidarse. ¿Qué cosas sirven para cuidarse antes de ir allá, cierto? Actividad física. O sea, nos guste o no. Y no es solo, siento, la actividad física que yo hago cuando camino 3 cuadras para ir a comprar cigarrillos, ¿ya? Sino que, y no necesita tampoco del otro lado pagar, ¿cierto?, una cantidad de dólares, ¿cierto?, o pesos chilenos para estar en un gimnasio con las máquinas, ¿cierto?, o comprarte esa bicicleta que lo único que sirvió es para colgar las toallas. Camina, sal a caminar, sal a caminar, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta sentir calorcito y un poquito de sudor. Hoy día 15 minutos, mañana 15 minutos, pasado mañana 15 minutos, y después de una semana 1 hora, media hora, media hora, media hora. Y eso, fíjate, si lo planteas como una decisión en tu agenda, va a significar una mejora en tu calidad de vida, que se va a traducir en salud y que se va a traducir en un estar mejor, porque no tienes cuerpo, eres cuerpo. Entonces, si te intoxicas, ¿cierto? Si no te das tiempo para, ¿cierto?, salir a mirar el horizonte, ¿cierto?, para ver la luz del día, ¿cierto?, si estás todo el día pegada en el celular o pegado en el celular, si todo el día estás atento, si ella te escribió o no, y si te dejó en visto o no te dejó en visto, la calidad de tu vida, ¿cierto?, soltera. Haz algo por ello. Toma una decisión, ¿ya? Porque hay gente que sí la está tomando por nosotros, ¿ya? Y ese es el punto más divertido. Por ejemplo, son diarios de Chile hoy día, recortes del día de hoy. Fíjense los titulares. Banco Central advierte que caída de los ahorros e incertidumbre políticas han vuelto vulnerable la economía chilena. Hay que preocuparse. Colegio explica por qué van a instalar detectores de metales en su entrada. Hay que preocuparse. ¿Te das cuenta? Estado de excepción. Almirante
¿cierto? Removido, el jefe de defensa vivió, estoy obligado a asumir lo que determina el presidente. Ya, Convención Constitucional, el borrador de nuestra nueva Constitución ahora tiene índice, revisa los puntos. Entonces, fíjate, esta gente, que son los mismos dueños de las bencineras, los mismos dueños de los diarios, los mismos dueños de las forestales, los mismos dueños de la línea aérea, son los mismos dueños de las farmacias, que en algún punto ganan con que estés preocupado, porque va a comprar en la NOC agüita de las Carmelitas, porque va a comprar, ¿cierto?, la receta de ansiolítico, porque y al mismo tiempo cuando estás comprando la receta de ansiolítico, en Chile, colegas mexicanos y extranjeros, en las farmacias damos tarjetas de crédito. En las farmacias tú puedes saca tu tarjeta de crédito Salcobran Visa. Y evidentemente, como dice la Fabiola, ¿cierto? En Chile la salud mental está muy relacionada con la educación, horas de matemática y inglés, lenguaje, pocas horas de educación física sin filosofía. Sí, pero además, fíjate, Fabiola, ya que tenés ahí, ¿cierto? Tienes ahí un genio maligno en tu nariz, ¿cierto? Y así como pasa en Chile, en toda Latinoamérica, hay dos disciplinas que nos hemos negado en enseñar. Educación cívica y educación sexoafectiva. Si no sabes amar y hacer el amor, y no sabes de política, ¿te das cuenta? Eres un sujeto manejable. Pero son temas que se traducen en administración de poder, Camilo. Ya lo lió en algún momento un grupo chileno de música que cantaba sexo compro, sexo vendo, ¿ya? Y se ríen en tu cara de tu estupidez, ¿te das cuenta? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿cierto? No enseñar sobre política, sobre comportamiento en la chivita, en la ciudad, ¿ya? Entonces se busca. Y luego, ¿cierto? Es más fácil decir, hoy hay una segunda pandemia en ciernes, ¿no? Que se nos viene, que es la de la salud mental. Ya, bien, ¿cierto? Y decía la colega, ¿cierto? Ahí sobre la salud mental en Chile. Bien, pues yo, ¿cierto? Tenemos que hacer un desafío. ¿Queremos mejorar la salud mental chilena? ¿Cierto? Bien, inscribámonos en FONASA. Los que hacemos prestación de salud mental en el Fondo Nacional de Salud. Yo estoy inscrito hace años y a mis pacientes les cobro un bono de FONASA. Sí, lo puedo hacer porque mis ingresos no provienen solo de la terapia, ¿cierto? Ok, no estoy diciendo que tengamos que atender. Yo todos los pacientes que atiendo los atiendo por FONASA, pero porque lo puedo hacer, ¿te das cuenta? Y yo sé que eso es un privilegio. Y como lo tengo y lo puedo hacer, lo hago, ¿ya? Y no soy héroe ni soy un ejemplo de persona, no, lo hago, ahí está, perfecto. Pero a lo mejor, ¿cierto? Los que sí tienen que vivir de la terapia pueden dejar 2 cupos para que esas personas se atiendan por FONASA. El problema es que ni los psiquiatras atienden por FONASA y la mayoría de los psicólogos tampoco atendemos por FONASA. Entonces, después decir, hay que mejorar la salud pública, ya, pues, y especialmente la salud mental, vale, yo estoy de acuerdo, hagamos un cambio. ¿Cuántos de nosotros su previsión de salud personal está en FONASA? ¿Cuántos de nosotros no están inscritos en ISAPRE y prefieren, ¿cierto?, que esos fondos se vayan a, ¿cierto?, privados y luego como pocos estamos, ¿cierto?, imponiendo en FONASA, decimos, ¿cierto?, ay, es que la salud pública es mala. Sí, pues si nosotros mismos le negamos los fondos, elegimos irnos a una ISAPRE porque creemos que en la clínica te van a atender mejor. Entonces llegas a la clínica y te das cuenta que la sala de urgencia de la clínica, cuando necesita atención, está tan saturada, ¿cierto?, como puede ser la salud pública. Entonces, también tenemos el mundo que merecemos. Sí les pido a mis colegas, ¿cierto?, que trabajan en el área de salud mental, miren el momento histórico en el que están. Sean críticos de eso, ¿ya? Para poder entender un poquito, ¿cierto?, qué está pasando. ¿Ah? En fin, era un poquito lo que quería hablar hoy día, ¿cierto? Voy a dejar la palabra por si alguien quiere hacer una consulta, manifestar un desacuerdo, ¿cierto? En fin. Mientras leo lo que dice en el chat. La Gloria me dice, ¿cuál sería el mejor modelo terapéutico para tratar la ansiedad, la cognitiva conductual? Como profesional va enfocada mi pregunta. El mejor modelo para tratar personas con problemas de ansiedad es el modelo que a ti te acomoda.
Porque los modelos no atienden solos. Los modelos atienden encarnados en personas reales. Y lo peor que le puede pasar a una propuesta teórica, práctica, ¿cierto?, en el área de la salud mental, es que quien la ejerce no se sienta cómodo con ella. ¿Ya? Ahora, tú me vas a decir, ya, pero es que sabes que, mira, yo siento de que, no sé, por ejemplo, tú hablaste de una propuesta para el trastorno de pánico. Ven a conocerla. Pero no significa que tienes que cambiarte de enfoque, porque si el enfoque cognitivo-conductual para ti es importante, te gusta, lo quieres, te sientes cómodo ahí, ¿te das cuenta? No tienes que cambiarte de enfoque. Lo que no tienes que pensar es que tu enfoque es mejor que otro, porque entonces ahí nos perdemos. Porque ninguno está compitiendo. Si cuando compitieron todos ganaron, ¿te acuerdas? La sentencia del pájaro Dodó. Entonces no va por ahí. Si eres una mujer, ¿cierto?, que vive en la posmodernidad, entonces entiende los modelos como distintas miradas que se complementan. Si yo quiero mirar como cognitivo-conductual, claro, tengo que salir de mi, ¿cierto?, ropaje sistémico para comprender cuáles son las bases teóricas fundamentales de la cognitiva conductual, ¿cierto?, comprender cómo focaliza el problema que quiere mirar, ¿cierto?, o sobre el cual quiere trabajar, y desde esa focalización entender la práctica. Pero si yo quiero conocer, ¿cierto?, alguna propuesta de la cognitiva conductual, pero no me desvisto de mi condición de sistémico, y voy a ir a mirar la cognitiva conductual como sistémico, y voy a decir, no se parece nada a lo mío, pero mira las tonteras que piensan, entonces no va a funcionar. ¿Te das cuenta? Entonces, los modelos no compiten, son propuestas. Lamentablemente en nuestro país la salud mental está muy lejos de ser una prioridad. Sí, siento, Olguita, ya lo hice, me funcionó, no sé qué cosa. Quizás hay miedo a estar con uno mismo y no saber qué salir de ahí. Sí, puede ser también, siento un miedo existencial, podría ser. Nunca me había preocupado de mí, todo era trabajo. Olguita, preocúpate, eres la persona más importante que pisa la tierra para ti. ¿Ya? Porque estamos en una sociedad de consumo, entonces si no hacemos nada, igual sentimos culpa. Sí, pues, igual sentimos culpa. Esa es la venta, ¿no? Ese es el triunfo del modelo Mariel, que te sientas culpable de no hacer nada. ¿Ya? Me bajó mucho la ansiedad y bajé de peso, me siento regia. Es de actividad física. Sí, eso era lo que le resultó a la Olguita. Ven, sigan a Olguita, sea como Olguita. En Chile la salud mental está muy relacionada con la educación, sí, lo conversamos. Camilo, ya son temas tabú, ya, sí, sexualidad y educación cívica, la salud mental es demasiado cara, ya sabemos por qué. Los psicólogos no dan licencia médica, no, pues no damos licencia. Los psicólogos no dan licencia médica, no damos licencia médica, ¿cierto? Porque no somos médicos, ¿ya? Gloria Chávez, entiendo, muy de acuerdo, ¿cierto? Nicole, es importante ser responsable de nuestros hechos como agentes de cambio y personas que trabajan con la confianza también de los sujetos. Es por eso que es relevante la inscripción en FONASA. Hablo del área de la salud mental. Sí, de acuerdo con usted. Edith, ¿los psicólogos no dan licencia médica? No damos licencia médica. Solo los psiquiatras pueden dar licencia médica y cualquier médico. Tiene que ser médico para dar licencia médica. Yo creo que es el modelo que le haga más sentido según el caso. Sí, usuario, estoy de acuerdo, y solo los psiquiatras pueden dar licencia médica. Eso es lo malo. Está bien. Si, si el problema, ¿cierto? Si me preguntan a mí no me gustaría licencia médica. No es un tema. Ya, bien, no sé si hay dudas, preguntas, malestares, algo que yo deba corregir, crecer, ¿cierto? Y eso, solo los psiquiatras pueden dar licencia. Ya. Los psicólogos deben trabajar con los nutricionistas. Y los nutricionistas con los psicólogos. O sea, sí, es un trabajo en red, pero lo hay, ¿ah? O sea, lo que pasa es que, ya, no sé desde qué país me habla Dit, pero de pronto también hay una queja como teórica a lo público, que esa es una de las ventas del sistema neoliberal. Lo público siempre es malo, ¿ya? Pero cuando tú vas a los centros de atención primaria, ¿cierto?, de cada comuna, ciertamente hay excepciones, ¿cierto? Y están los que se disparan, pero están los equipos de psicólogos, nutriólogos, ¿cierto? Médico general, ¿cierto? Y esas cosas. Y si tú vas al consultorio, están. Entonces uno dice, ya, pero es que yo fui a mi consultorio y no funciona así. Pues bien, hay una parte que usted puede hacer reclamo. Y hay que comportarse con lo público, ¿ya? Pero, eso. Pero de pronto queremos que lo público funcione bajo el sistema de demanda de lo privado, ¿te das cuenta? Pero intenta ir a un sistema que te ofrece lo mismo en el ámbito privado y te va a salir un ojo de la cara, ¿ya? Valeria, soy mamá de dos chicos, un TEA, ¿cierto? Y un TDAH, y trato de controlar la ansiedad de ellos de todas las formas, entre vida sana y cosas que están de moda para ellos, trato de incluirme en su mundo. Y fíjate, tal vez más que eso, Valeria, involucrarte con un hijo es construir una historia con él.
y trata de darle buenos relatos, porque si la mente es una construcción social que está hecha de palabras, nuestros niños no solo necesitan amor, un techo y abrigo, sino que necesitan además buenos discursos de sí mismos, necesitan buenos discursos de sí mismas, que cuando mañana emprendan un desafío sencillo, no sé, un hijo obrero, ya, ¿por qué no? O un hijo que tiene que tomar decisiones el día de mañana, ¿cierto?, en su empresa, y esté en esa encrucijada, a partir de los relatos que trae de sí mismo de la infancia, diga, sí, yo puedo, o yo voy a poder superar esto. Porque de la única espacio que eso puede provenir son de los discursos, de los relatos que nosotros fuimos haciendo. De pronto, siento papás que sin quererlo, ¿no? Y a veces queriendo, pero eres muy tonto. A ver, gordita, ¿te das cuenta? Entonces, son esas cosas que vamos sembrando. Si no se comen la comida, la mamá se va a ir y lo va a dejar acá. O el papá se va a ir y lo va a dejar acá. Un niño de 3 años, 4 años, piensa que de verdad te vas a ir. Entonces, ahí está. HP, siento, vino alguien de Hewlett Packard. Me encantó su exposición, considero que nos da la oportunidad de mirar una perspectiva global, crítica, reflexiva de nuestra realidad y trastornos de ansiedad en particular, comprendiéndolos desde una mirada contextual. Gracias, gracias. Yo igual soy mamá de una niña con TEA y TDAH y técnico en párvulo y también busco formas de saber más. Bien, Virginia, pero lo bonito es estar cerca, ya, eso. PS Maritza Zamorano, perdón. La salud mental en Chile aún sigue siendo tabú. Hay personas que mencionan que deben ir al psicólogo como insulto y no asisten. En Chile se debe hablar más de salud mental por los medios de comunicación como la televisión, ya que ellos son los mismos que generan ansiedad ante la temática que ponen en el día a día. Ojalá eso se mejore para que sepan la realidad mental de cada uno. ¿Cierto? Genial el tema de hoy, muchas gracias. A ti, Maritza, me encantó su clase, alcancé a conectarme casi al final, pero veremos en el curso. Gracias, Leslie. Y no sé si quieren usar el micrófono, ni un problema. Ya, pero creo que si hay una frase que resume, no lo dije, pero no me acuerdo. A mí, cuando lo escuché, fue así como, sí, eso es. Pero no me acuerdo quién era la persona que lo dijo, pero fíjate, es bonito esto. Los que trabajamos en terapia, en el enfoque que sé que trabaje, y aunque suene duro, sea lo que sea que cobres por la sesión, todo profesional de la salud mental debe comprender su responsabilidad como activista social, porque si no, termina ocurriendo algo. Siento que nos criticó en algún momento, años atrás, ¿cierto? Un intelectual de este país, Carlos Pérez Soto, que dijo, los psicólogos son policías de la mente. Buscan que las personas, ¿cierto?, se vuelvan funcionales, se alineen al sistema, y sí, de pronto podemos caer en eso, ¿ya? En fin, quiero que nos enseñe terapia para bajar la ansiedad. Eh, Ya, yo les advierto, eso sí, ojo, ya ahora entregándole la palabra, ¿cierto?, a mi colega ahí de Aripa, ¿cierto? No, a la PAMI, que va a hacer el sorteo, el curso, ¿cierto?, que están promocionando y que yo suelo impartir, ¿cierto? Es un curso especializado, es para personas que están trabajando en salud mental, ¿ya? Entonces, si alguno por ahí, ¿cierto?, se pasa y viene como con el deseo de aprender para sí, lo cierto es que hay, lamentablemente, ¿no? La utilización del lenguaje, ¿cierto?, es para personas que vienen a aprender una técnica en específica, ¿cierto? Entonces, no está diseñado para público en general, ¿ya? O público que no pertenece al área de la salud mental, ¿vale? Entonces, para que después no sientan que vinieron y no se entendió mucho y esas cosas. Así que, mientras tanto, le dejo la palabra a la PAME, yo voy a mirar qué pusieron en el chat y antes de irme, ¿cierto?, si hubiera alguna pregunta, la respondo. Vamos, PAME. Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a pasar a la parte del sorteo. Entonces, les voy a pedir primero si me avisan que se ve bien. Sí, súper. Ya. Entonces, ahora cuando demos el comenzar, quiero pedirles que si aparece su nombre, por favor, abran el micrófono para avisarme que sí están presentes, así para que nadie se pierda su premio si es que aparece, por favor. Así que ahora vamos a darle comienzo.
Y la primera persona es Lorena Villablanca. ¿Está presente? Lorena Villablanca. Así que hay una Lorena, pero no es esta Lorena. No. Ya. Al agua. Y vamos al siguiente. La siguiente persona es Marilú Astete. ¿Está presente? Marilú Astete, ¿está presente? Parece que no. ¿O sí? Así que alguien había abierto el micrófono, pero parece que no. Ausente, entonces pasamos al siguiente. Lilia Amparo Correa Granados, ¿está presente? Lilia. Parece que no tampoco. Uf. Lilia Correa, ¿está presente? Parece que no. Vamos de nuevo al agua. Siguiente participante es Camila Ortega. ¿Está presente? Camila Ortega. ¿No hay Camilas participando? No, parece que no. Al agua de nuevo. Y la siguiente persona es Gisela Iglesias. ¿Está presente? Gisela Iglesias. Hola, sí, sí, estoy. Gisela, Hola, felicitaciones. gracias. Oye, Solo pero para... ¿sabes qué Ujú. pasa? Yo no soy del área de la psicología, yo Ah, meto las ya. charlas para aprender. Ya Sí, yo eso soy kinesióloga, mismo. Ah, ya, entonces me yo meto eso en las charlas mismo. para aprender, pero prefiero que el cupo lo ocupe algún psicólogo. Sí, Ya, claro. gracias, manera. Ya, muchas gracias por adelantar y avisar eso, porque justo le iba a preguntar eso mismo. Claro, sí, pues, Ya, ya, gracias de todas maneras. muchas gracias, Chao. Gisela. Ya. Ya, seguimos entonces para la siguiente persona. Natalia Menares, ¿está presente? Natalia Menares. A ver, Natalia Menares en 3, 2, 1, al agua. Uy, ha costado, ha costado. Carla Andrea Herrera Loyola, ¿está presente? Yo, sí, estoy aquí. Carla, eres la pregunta del millón. ¿Eres psicóloga o del área de salud Sí, mental? sí, soy psicóloga, sí. Ya, ahora sí estamos. Muchas felicitaciones, Carla. Ya, qué bacán. ¿Qué tengo? ¿Tengo que dar algún Eh, dato? O... no, al inscribirte al seminario ya tenemos tenemos tus datos para contactarte, así que las vendedoras mañana o deberían contactarte para avisarte cómo es todo el proceso para el cupo gratis del curso, así que no hay ningún problema ahí. Nosotros tenemos los datos, así que te van a contactar, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas, sí, no hay de qué. Muchas felicitaciones de nuevo y agradecerles a todos por su tiempo y su participación acá. Y muchas gracias también a Rodrigo por su exposición. Espero que tengan una muy linda tarde y que hayan podido ahí aclarar varias dudas en esta exposición seminario y que tengan muy buenas noches. Que les vaya súper bien, un abrazo grande a todas y a todos. Un gusto haber estado con ustedes y espero que tengan un bonito término de día, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao.